Este dispositivo, donde tenemos dos cuerpos, la cuerda era inextensible y de masa despreciable, y también tenemos la polea, que es de masa despreciable. Y teníamos como dato la masa A, 1,5 kilogramos, y 0,5 la masa B. Entonces, para calcular la aceleración del bloque, sí o sí, siempre tenemos que empezar con los diagramas de cuerpo libre de los cuerpos que tienen masa, ¿sí? Que no tienen masa despreciable, es decir, del bloque A y del bloque B por separado. Y se acuerdan que cuando hacíamos el diagrama de cuerpo libre, lo que teníamos que ver es cómo va a tener el sentido de la aceleración para fijar ese sentido en el componente positivo del eje que estemos analizando. Por ejemplo, en este caso el eje Y, ¿sí? En los ejercicios de la semana pasada, en general la del eje X, que teníamos aceleración, ¿sí? En ese sentido. Ahora tenemos en el eje Y, fíjense que como este cuerpo, el A, tiene mayor masa que el cuerpo B, entonces parte de esta situación, pero cuando pase el tiempo esto va a bajar, ¿no es cierto? El bloque A va a bajar, entonces la aceleración va a tener, en la componente en Y, va a tener el sentido hacia abajo, y en el bloque B va a subir. Entonces, ahí tenemos que analizar por separado cada bloque cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese bloque, ¿sí? Y en función a esta aceleración, a la orientación, el sentido de la aceleración, ponemos el eje Y positivo, ¿sí? Entonces, bueno, analizando el bloque A, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese bloque? La tensión de la cuerda y el cuerpo. La tensión de la cuerda, perfecto. Y el peso. Y el peso, ¿sí? La tensión de la cuerda y el peso. Y entonces ponemos el sentido positivo de las Y hacia abajo, ¿verdad? Por eso le pongo la flechita hacia abajo. Estas son las dos únicas fuerzas que tenemos en el bloque A. Y en el bloque B, también lo mismo. Tensión y Sí. peso. Tal cual. Pero sería para arriba este caso. Claro, pero el eje positivo de las Y lo voy a poner hacia arriba, ¿por qué? Porque acá la aceleración va a ser hacia arriba el sentido, entonces va hacia arriba. Recordemos que la aceleración no es una fuerza, ¿eh? Por eso no lo ponemos en el diagrama de cuerpo libre en el punto, sino que lo ponemos como referencia para poner los ejes positivos hacia arriba en el caso del I, en este caso, ¿sí? Pero no es una fuerza más que actúa, sino las fuerzas son solamente estado tensión y peso, tensión y peso. Bueno, una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo que podemos empezar a plantear son las leyes de Newton, ¿no es cierto? Más que nada la segunda ley de Newton. Entonces, realizamos la sumatoria de las fuerzas para tener seguramente dos ecuaciones con dos incógnitas, que una de las incógnitas va a ser la aceleración, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, primero vamos a hacer la aplicación de la segunda ley de Newton para el bloque A. Tenemos que las sumatorias de fuerzas en I van a ser igual a masa de A por la aceleración, ¿sí? La componente en I de la aceleración. En X no tenemos, ¿verdad? Porque este movimiento solamente va a ser con respecto al eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en X directamente no la planteamos. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las fuerzas, la sumatoria de fuerzas? Siempre en función de este sentido, ¿no es cierto? Todo lo que sea para abajo lo pongo positivo y todo lo que sea para arriba lo pongo negativo para el bloque o el cuerpo A. Entonces ahí lo que queda positivo es el peso menos la tensión, ¿sí? Va a ser igual a masa por aceleración. Y peso también lo puedo plantear como masa por gravedad, ¿verdad? Entonces directamente puedo poner masa por gravedad menos tensión, va a ser igual a masa de A por la aceleración en I. Una vez que tengo esta ecuación, lo que puedo hacer es poner todo en función de T, entonces despejo T. ¿Sí? Entonces paso este término de este lado, o paso T de este lado positiva, y todo este término de este lado negativa. Y me queda esta ecuación. Que esta ecuación tiene dos incógnitas. La tensión, que no la conozco, y la aceleración, que es la primera incógnita. Creo que la segunda incógnita del inciso B era la tensión, ¿sí? Así que bueno, ahí tengo una ecuación con dos incógnitas.
Entonces planteo lo mismo ahora para el bloque B, para tener otra ecuación con las dos mismas incógnitas. Entonces una vez que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo puedo resolver, ¿verdad? Lo que hemos hecho la semana pasada. Bueno, entonces para el bloque B voy a hacer la sumatoria de fuerzas en I, que va a ser masa de B por la aceleración en I, la componente en I, que va a ser en este caso positivas, las que tienen el sentido hacia arriba. Así que la T va a ser positiva, menos PB, que sería masa de B por gravedad, va a ser igual a masa de B por la aceleración. ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo, ¿no es cierto? Una vez que tengo esto, también lo puedo sacar todo, puedo despejar T. Entonces paso todo este término, que estaba negativo, lo paso a este lado positivo. Entonces fíjense que otra vez me quedó una ecuación donde tengo dos incógnitas, T y la aceleración. Las masas son datos, y la gravedad también, así que no hay problema. Entonces, bueno, ahí tengo una ecuación 1, una ecuación 2, que las igualo, y ahí puedo obtener entonces un término de la aceleración, la componente en I de la aceleración. Bueno, lo que hago ahora es algún artilugio algebraico para tratar de poner todo de un lado lo que tenga aceleración, ¿no es cierto? Esta la paso de este lado positiva, perdón, que entonces quedaría este término, y esta la paso de este lado negativa, y bueno, me queda así. Después puedo sacar factor común, ¿sí? De este lado aceleración y de este lado gravedad, y el término para despejar la aceleración me queda todo esto. Siempre, como decíamos la semana pasada, conviene hacerlo todo en forma algebraica, y por último, cuando ya tengo despejado la incógnita, reemplazo con los valores, ¿sí? En general conviene hacerlo así. Entonces, una vez que tengo sacada esta aceleración en I, reemplazo los valores con sus unidades y obtengo el valor numérico de la aceleración, va a ser igual a 4,9 metros por segundo cuadrado. Ese era el inciso A, ¿sí? El inciso B, si no me equivoco, decía cuál era la tensión de la cuerda, ¿sí? Calcular la tensión de la cuerda. Bueno, fíjense que en estas dos ecuaciones que teníamos acá, tengo la tensión de la cuerda. Entonces reemplazo en cualquiera de estas dos con el dato de la aceleración, que ya lo calculé en el inciso A, y voy a poder obtener la tensión de la cuerda. ¿Sí? Lo hice usando la ecuación 1, pero tranquilamente ustedes lo podrían haber calculado usando la ecuación 2. De hecho, si siempre corroboran, por ejemplo, lo sacan con la ecuación 1 y les da 7,4 newton y después lo sacan con la ecuación 2 y les da lo mismo, entonces ahí corroborando que pusieron bien los valores y que está bien la tensión. ¿Sí? Y el inciso C dice, calcula la velocidad de los bloques cuando el bloque A descendió 1 metro. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo podrían calcular este descenso en el eje Y del bloque? Con la ecuación de X, o la Y es igual a inicial más velocidad Sí, inicial. pero en realidad no nos está pidiendo, nos pide la velocidad. Ah, no, tenés razón. Acá lo resuelve por esta, ¿se acuerdan esta? Que era la tercera ecuación. Porque si no con la otra, tenés que calcular el tiempo, ¿sí? En cambio es más práctico hacerla con eso. Creo que te va a dar igual si lo haces con la otra, pero yo lo tengo resuelto solamente con esta. ¿Por qué? Porque tengo este desplazamiento, que sería 1 metro lo que descendió, esta y final menos inicial, ¿sí? Tengo la aceleración y sé que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, decía en el inciso, ¿no es cierto? Decían, en el instante inicial los bloques se encuentran en reposo, entonces este valor va a ser 0, la aceleración ya la calculé y este delta I es esto que descendió, 1 metro, entonces por ahí es más fácil calcularla con esta ecuación. Entonces reemplazo los valores,
¿sí? Porque me va a quedar solamente 2 veces la aceleración por ese desplazamiento que descendió 1 metro, y le saco la raíz, ¿no es cierto? Y me va a quedar 3,1 metros por segundo al cuadrado. Recuerdan esta ecuación, ¿no es cierto? Era la tercera, la que combinada de las otras dos nos daba esta ecuación que en algunos casos práctica, como en este, que como tengo que la velocidad inicial es 0, y tengo la aceleración y tengo este desplazamiento en i, calculo directamente la velocidad final con esa ecuación, ¿sí? Sacándole la raíz, por supuesto. Bueno, este ejercicio se comprendió. Paso al siguiente. Bueno, el 11 dice, la figura 3.9 muestra el bloque A de 5 kilogramos que está unido por una cuerda gruesa, que lo denomina con la letra C, uniforme de 2 kilos al bloque B de 3 kilos. Se aplica una fuerza de 150 newton hacia arriba, ¿sí? Dibuja el diagrama de cuerpo libre para cada bloque y para la cuerda, en este caso también. ¿Qué magnitud tiene la aceleración del sistema? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? ¿Y qué tensión hay en su parte inferior? Entonces, fíjense que ahora la cuerda sí tiene una masa que tenemos que tener en cuenta, a diferencia de los ejercicios anteriores que la cuerda tenía una masa despreciable. Y entonces ahora tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre para cada bloque y también para la cuerda. Bueno, acá lo tengo ya hecho directamente todo resuelto, pero vamos a analizarlo igual. Entonces la aceleración va a ir hacia arriba, ¿verdad? Porque como tengo una fuerza que me impulsa todo el sistema hacia arriba, entonces la aceleración va a ir hacia arriba. Entonces la componente ni positiva hacia arriba. Entonces, del bloque A, ¿qué fuerzas tengo? Tengo esta fuerza que me dice que se le aplica hacia arriba, me dice el enunciado de 150 newton, que llamamos F. Después tenemos el peso del bloque A, que sería esta fuerza en azul, y tenemos la tensión de la cuerda, ¿verdad? Que llamamos TA, que está acá, ¿sí? Son entonces las 3 fuerzas que tenemos para el bloque A. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Del diagrama de cuerpo libre del bloque A. La fuerza que está ejercida hacia arriba, el peso del bloque A y la tensión de la cuerda. Para el bloque B, de nuevo el eje positivo hacia arriba, porque la aceleración es la misma. El bloque B tenemos, bueno, el peso del bloque B y la tensión de la cuerda que llamamos TB, ¿sí? Después también tenemos la cuerda, donde tenemos el peso de la cuerda y 2 tensiones, TA y TB, ¿sí? ¿Se entiende estas 2 tensiones? Porque estamos analizando las fuerzas que se ejercen sobre la cuerda. Entonces hacemos la representación de la cuerda por la partícula y fíjense que sobre la cuerda hay este bloque que ejerce una tensión, ¿sí? Lo mismo el bloque B. ¿Se entendió entonces los diagramas de cuerpo libre? Estas tensiones A y tensiones B. Bueno, pasamos entonces ahora a qué magnitud tiene la aceleración del sistema. Podemos considerar entonces el sistema como un único objeto de masa igual a la suma de las 3 masas, ¿sí? Es decir, que en el diagrama de interacciones teníamos esta fuerza y tenemos que el peso es el peso del sistema completo, ¿sí? Del peso A más la cuerda más el bloque B. Entonces eso lo vamos a llamar, este peso general, vamos a llamar PA más cuerda, perdón, A más cuerda más B. Todo esto sería el peso de todo este sistema, si lo miramos como un objeto único. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de ese sistema completo. Y ahí, entonces,
no vamos a tener las tensiones, ¿verdad? Lo observamos solamente con esa fuerza hacia arriba y con el peso total del sistema, que sería la masa de la cuerda, del bloque A y del bloque B, por la gravedad. Entonces, planteando las sumatorias de la fuerza neta del sistema, la puedo plantear de esta forma, la segunda ley de Newton, ¿sí? Era la sumatoria de las fuerzas en I, va a ser la masa total del sistema por la aceleración. Entonces, de esta manera, ¿qué nos va a quedar positiva? La fuerza esta queda positiva y peso, que sería toda esta masa por la gravedad, negativa, ¿verdad? Y eso va a ser igual a todo esto por la aceleración. Entonces va a ser una forma mucho más sencilla de calcular la aceleración del sistema. Lo que estoy despejando acá es la aceleración, entonces todo este término pasa dividiendo. Como la fuerza era un dato, las masas también eran datos, puedo calcular esta aceleración, ¿sí? Me da 5,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando puedo hacer este tipo de ejercitación y me pide la aceleración del sistema y me doy cuenta de que puedo trabajarlo como un sistema único, como un objeto único, que la masa es la suma de los tres cuerpos que tengo en el estudio, me conviene hacerlo de esta forma, ¿sí? Porque ahí no estoy trabajando con tantas incógnitas, como acá que como veían teníamos distintas incógnitas que bueno, que ahora sí vamos a tener que despejar porque después nos va a pedir, ¿no es cierto? El inciso B era qué magnitud tiene la aceleración del sistema y después qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y qué tensión hay en la parte inferior, que serían estas tensiones, ¿cierto? TA y TB, que no son iguales, ¿sí? No son iguales. Por eso, para no tener tantas incógnitas, nos conviene sacar la aceleración de esta forma, ¿sí? Haciendo un sistema general. Ahora que ya tengo el valor de la aceleración, ahora sí voy a poder sacar estas tensiones, ¿sí? Entonces vamos a analizar el cuerpo A, que habíamos visto que teníamos ese diagrama de cuerpo libre, y ahí tengo, ahora sí, este valor, ¿cierto? Tensión A. Entonces, bueno, puedo, como ya tengo de la aceleración del ítem anterior, puedo hacer plantear la segunda ley de Newton para el bloque A, y ahora mi incógnita va a ser solamente TA, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Como ya tengo calculada la aceleración, mi única incógnita de esta ecuación va a ser TA. ¿Por qué me dio así? Recuerden, entonces habíamos puesto positiva las I hacia arriba, entonces esta fuerza 150 Newton va a ser positiva, TA negativa, y el peso del bloque A negativo, ¿sí? Eso va a ser igual a masa de A por aceleración. Como la aceleración del sistema ya la calculé, mi única incógnita de esta ecuación es TA. Entonces despejo TA, reemplazo por los valores y obtengo el valor de TA, que sería la tensión que hay en la parte superior de la cuerda, ¿verdad? Lo mismo para el ítem D, que me dice cuál es la tensión de la parte inferior. Entonces, analizando el diagrama de cuerpo libre del bloque B, tenía esa TB, ¿verdad? Entonces, ya tengo calculada la aceleración, hago la sumatoria de fuerzas para el bloque B, entonces como el sentido positivo de las I era hacia arriba, entonces ¿qué me va a quedar positivo? TB positivo menos PB, que es masa de B por gravedad, negativo, va a ser igual a masa por aceleración. Otra vez, la única incógnita ahora que tengo es TB, porque todos estos datos los tengo, entonces despejo TB, reemplazo valores, y obtengo que TB me da 45 newton. Entonces ya ahí calculé la tensión que hay en la parte superior de la cuerda, que es lo que llamé TA, y la tensión que hay en la parte inferior de la cuerda, que es lo que llamé TB, y puedo verificar estos valores analizando el cuerpo C, ¿sí? Siempre ustedes que puedan verificar algún número,
traten de hacerlo en el parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenía el diagrama de cuerpo libre de C, ¿sí? Entonces, bueno, puedo, teniendo el valor de TA calculado, puedo hacer la sumatoria de fuerzas para el diagrama de cuerpo libre de la cuerda y ver qué valor me da de TB y corroborar que es el mismo TB que saqué a través del diagrama de cuerpo libre del bloque B, ¿sí? Por eso acá yo les puse que siempre traten de corroborar los números, ¿sí? Una vez que obtienen el valor de la tensión en la parte inferior, que es la que llamé test B, pueden verificar este valor de TB analizando la cuerda, ¿no es cierto? El cuerpo C, que era lo que llamamos la cuerda. Y van a ver que le va a dar también 45 newton. Bueno, entonces, en definitiva, es bueno tener esto en cuenta, ¿sí? De que si el sistema tenemos una sola aceleración, ¿verdad? Que no está afectado por ninguna otra fuerza que una fuerza, sino que tenemos hacia arriba, como en este caso, puedo plantear todo el sistema como un único objeto, ¿sí? De la masa, una masa general de la suma de las tres, para obtener en forma más sencilla la aceleración. Una vez que tengo bien calculada la aceleración, bueno, puedo despejar alguna otra incógnita, como en este caso las tensiones, ¿sí? Bueno, ¿se entendió el 11? Pasamos al 13. Si voy muy rápido me frenan y lo vuelvo a explicar, no hay problema. No, Sí, no no. vi si ya me pusieron en el chat, no sé si me lo pusieron antes, pero no me apareció, como se me bloqueó todo. Si quieren ir poniendo nombre y apellido en el chat, así queda el registro, como hacen con el profesor. Bueno, el problema 13 dice, calcula la tensión de los cables 1 y 2 de la figura que se encuentran en equilibrio. Quiere decir que no se mueve este bloque, ¿sí? Está todo en equilibrio. Entonces, para los dos casos, tanto para el A o el B, el peso del bloque es de 100 newton. Entonces yo lo único que hice es resolverlo para el bloque A, ¿sí? Para esta situación. Ustedes después les va a quedar de tarea hacer solo el del bloque B, que fíjense que el planteo va a ser exactamente, perdón, el planteo va a ser lo mismo, solamente que cambian los ángulos, ¿sí? Así que después ustedes lo resuelven el inciso B y les voy a dejar sí la respuesta del B, que creo que bueno, también la tienen, pero solamente voy a hacer el ejemplo analizando el A. Bueno, recuerden que este sistema se encuentra en el equilibrio, entonces, ¿qué significa eso? Que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a cero. En este caso no va a haber aceleración, ¿sí? Por eso dice que el sistema se encuentra en equilibrio. Cualquiera de los dos, tanto el A como el B. Bueno, acá lo que tenemos es un gráfico con todas las fuerzas. ¿Se acuerdan que a veces también conviene hacer antes del diagrama de cuerpo libre lo que se llamaba un diagrama de interacción de fuerzas, ¿sí? Para tener un poco más de referencia de cómo vamos viendo las fuerzas que se están planteando y ponerle a lo mejor algún número para ir identificando. Entonces esta cuerda la llamamos cuerda 1, ¿sí? Que fíjense que están las fuerzas de acción y de reacción. Todo lo que tenga el tilde significa que es la fuerza de reacción de la otra fuerza, ¿sí? Entonces acá tenemos la cuerda 2, la cuerda 3, en el medio tenemos el nudo, acá tenemos el peso, que sería esta fuerza, ¿sí? El peso, que es un dato. Entonces por eso les decía que siempre que ustedes vean en un dibujo T1 y T1',
el tildecito este significa que es el par de fuerzas acción-reacción que viene dado con la tercera ley de Newton, ¿verdad? Cada fuerza siempre va a tener su par de fuerzas de acción y reacción. Que para identificarlas le ponemos el tildecito. Bueno, entonces tenemos las tensiones 1, 2, 3, y acá tenemos la tensión, la reacción de la tensión 3, de esta cuerda 3, que genera el bloque que tiene un peso. Y bueno, analicemos este diagrama del cuerpo libre del nudo, ¿sí? Lo que sería el nudo que está acá, que hace que vengan las dos cuerdas, se juntan en este nudo y cae la tensión 3, ¿sí? Y en el gráfico, fíjense que nos daban estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos de estas dos cuerdas que se juntan en esta tercera cuerda. Entonces vamos a analizar el diagrama del cuerpo libre del nudo. Entonces tenemos la tensión 1 con este ángulo, 30 grados, la tensión 2 también con este ángulo y la tensión 3. Acá, como no tenemos aceleración, porque él dice que el diagrama está en equilibrio, entonces quiere decir que el sistema está en equilibrio, que no se mueve, entonces tanto las componentes positivas como negativas, las componentes en X, en Y, en los ejes, lo ponemos en el sentido que nosotros queramos, ¿sí? Es arbitrario. Entonces los ponemos positivo hacia arriba y el eje de las X hacia ese sentido. Y hacemos las sumatorias de fuerzas, ¿sí? Bueno, acá también está el diagrama del cuerpo libre del bloque. Aquí tenemos la tensión 3' y el peso, ¿sí? Porque como esta era la tensión 3 de la cuerda 3, esta sería el par de acción-reacción, T', la que se considera mirando el bloque, ¿verdad? Y tenemos el peso del bloque. Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X también va a ser igual a 0. Entonces, bueno, acá está un poquito desprolijo el orden que se aparecen estas formulaciones. Nosotros vamos a hacer primero, vamos a mirar acá, solamente el diagrama de cuerpo libre del nudo, que como está en equilibrio, tenemos la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, entonces en X, ¿qué tenemos? Como consideramos el X positivo en este sentido, vamos a tener positiva esta tensión 2, pero sería la componente de esa tensión en el eje X, ¿verdad? Sería T2 por el coseno de 30 grados, ¿sí? Que acá directamente puse el ángulo, pero sería en este caso 30 grados. Menos T1 por el coseno de 30 grados. Eso va a ser igual a 0. Y las sumatorias de fuerzas en Y, voy a tener las componentes de estas dos, ¿sí? Positivas, menos T3 negativa, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y. Entonces voy a tener T1 por el seno de 30 grados, más T2 por el seno de 30 grados, menos T3. ¿Sí? Como el ángulo es el mismo, y estas dos tensiones entonces van a ser iguales, por eso acá directamente se colocó 2 veces T1 por el seno de 30 del ángulo, que sería 30 grados, ¿verdad? Estas dos componentes son iguales, y son las dos positivas con respecto al eje Y, por eso lo puedo escribir así, ¿sí? Y T3 negativa igual a 0, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo, pero para el bloque. A ver, ¿por qué estamos haciendo esto? A ver, ¿cuál era la incógnita que estamos despejando? La primera incógnita que nos pedía es calcular la tensión de los cables, T1 y T2. ¿Sí? T1 y T2. Entonces tenemos que calcular estas tensiones, T1 y T2. Bueno, entonces todavía no tenemos tampoco T3, entonces por ejemplo no puedo sacar ninguna conclusión hasta ahora, ¿no es cierto? Puedo tener ecuaciones, pero no tengo
todas las incógnitas para despejar una sola. Entonces, por eso tengo que seguir analizando los otros bloques para ver si llego a una, por ejemplo, a poder calcular cuánto vale T3, que sería T3 y T3' sería el mismo valor, ¿sí? Porque recuerden que las fuerzas, las pares de fuerza acción-reacción tienen el mismo módulo, lo único que tienen es la misma dirección también y sentido opuesto. Así que si yo puedo calcular cuánto vale o cuál es la fuerza T3, prima va a ser igual a que esta T3. Entonces ahí a lo mejor sí ya puedo calcular una de las tensiones que eran las incógnitas, ¿sí? Entonces por eso planteo el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces tengo en el bloque solamente T3 y el peso del bloque. Acá yo puse la I positiva hacia arriba, pero como no hay aceleración, la podría haber elegido hacia abajo, ¿sí? Esto es indistinto. Y como está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0, entonces en este sistema de referencia me va a quedar que T3' va a ser positiva, menos el peso va a ser igual a 0. El peso era un dato, entonces T3' va a ser igual al peso, ¿sí? Que es igual a 100 newton, ¿verdad? Era el dato. Entonces, ya al tener este valor, que se dan cuenta, ¿no es cierto?, que T3' es igual a T3, el módulo de la fuerza va a ser igual, así que ahí puedo calcular entonces cuánto vale T1 de esta ecuación. Va a ser igual a, este término lo paso de este lado positivo, que vale 100 newton, dividido 2 veces el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados el ángulo, ¿sí? Entonces ahí me da que T1 va a valer 100 newton. Y T2, lo calculo de acá, ¿sí? Lo puedo sacar de los cosenos del ángulo, se van a simplificar, entonces en definitiva T2 también va a ser igual a 100 newton, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces esa era la incógnita de este ejercicio, que eran solamente calcular las tensiones T1 y T2, pero para ello sí tenía que calcular primero la tensión T3, ¿sí? Que va a ser igual en este caso al peso del bloque, que era dato. Bueno, ahora, como ustedes ya lo tienen en función de los ángulos, resolver la respuesta B es sencillo, porque solamente van a tener que cambiar los ángulos. Fíjense que el planteo va a ser exactamente igual, ¿sí? La única diferencia va a ser ahora que tengo dos ángulos distintos. Entonces, bueno, estos planteos que están expresados en forma genérica les va a servir a ustedes para poder calcular el inciso B, ¿sí? Entonces les dejo las respuestas para el caso B, para que ustedes las hagan solos y corroboren con estas respuestas, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? Si les llegara a resultar difícil hacer el inciso B, después la semana que viene les muestro la resolución, pero recuerden que en planteo es exactamente el mismo. Después, por ejemplo acá, una vez que ustedes reemplazan por el valor numérico del ángulo, en este caso, como son dos ángulos distintos, no se le va a simplificar como acá. Pero, bueno, es un número que pueden calcular, porque van a tener el coseno de 60, dividido el coseno de 45, bueno, son números que ustedes se pueden calcular para llegar a un valor numérico. Pero les dejo para que ustedes resuelvan solo este análisis, ¿sí? La parte de la sumatoria de las fuerzas, que siempre van a ser 0 porque está este sistema en equilibrio. Bueno, pasamos al problema 15. Si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Yo avanzo, mientras ustedes no me corten, voy avanzando. Si ustedes me cortan y quieren que me explique algún punto de nuevo, lo volvemos a ver. El problema 15 dice, la esfera de masa M igual a 0,20 kilogramos de la figura descansa sobre dos planos inclinados lisos, formando
los ángulos beta 1 y beta 2 de igual a 45 grados con respecto al horizontal. Determina las reacciones normales a los planos inclinados que actúan sobre la esfera en los puntos de contacto. Sí, justo, entonces, esta esfera, fíjense que en este plano toca en un punto y acá en este plano en otro punto. Entonces tenemos que determinar las fuerzas normales en ese punto. Sí, entonces acá está el dibujito de lo que yo les mostraba. Entonces tocan la esfera solamente en ese punto, ¿sí? Y fíjense entonces que ahí en cada uno de esos dos puntos vamos a tener una normal, N1 y N2, que es lo que tenemos que calcular. Entonces fíjense acá bien cómo se interpretan los ángulos, ¿sí? Para cuando después tengamos que hacer la descomposición de estas fuerzas. Miren, este ángulo beta 1 es este mismo ángulo, beta 1, ¿sí? Y acá, hasta acá hay 90 grados, ¿sí? Y entonces este otro ángulo también es beta 1, ¿verdad? ¿Sí? Como hemos visto la otra vez, ¿sí? Siempre analizamos el triángulo rectángulo, cómo va a ir rotando, entonces esto es beta 1, esto no va a ser beta 1, y esto sí, y esto no, ¿sí? Acá lo mismo, si esto es beta 2 y esto es beta 2, esta parte acá no va a ser beta 2, pero de acá a acá sí, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando nosotros lo pasamos al diagrama de cuerpo libre de la esfera, y entonces tomamos la esfera como un punto en los ejes X e Y, fíjense cómo están planteados los ángulos. En este caso, como justo es 45, entonces 90 menos 45, ¿sí? Es justo la mitad. Así que puedo decir 90 menos beta 2, o puedo decir 90 menos 45, va a dar justo igual. Los ángulos serían para los dos de 45 grados. Pero bueno, esto está planteado así, ¿por qué? Porque justo en este caso, bueno, son 45, pero si fuera otro valor, por ejemplo, yo 30, bueno, entonces tengan en cuenta de que como la normal siempre va a tener 90 grados con el plano, entonces, bueno, esta normal voy a hacer 90 menos beta 2 y esta 90 menos beta 1, ¿sí? ¿Se entendió entonces el diagrama de cuerpo libre? Sí, sí. En este caso. Y siempre el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Bueno, entonces la esfera se encuentra en equilibrio, la masa de la esfera es 0,20 y los ángulos, tanto beta 1 como beta 2, eran 45, eran los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esas normales, N1 y N2? Haciendo planteando la segunda ley de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X y en Y, que van a ser igual a 0. Entonces, bueno, en X, ¿qué tenemos? Tenemos N1 por el coseno de 90 grados menos beta 1, que, repito, acá está planteado de esta forma para que ustedes lo puedan resolver para cualquier ángulo, ¿sí? Para cualquier ángulo que sea distinto de 45. Pero si ustedes directamente acá ponen 45 grados, está perfecto, ¿sí? Para este caso, este ángulo vale 45. Entonces pueden poner N1 por el coseno de 45 menos N2 por el coseno de 45 va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y van a tener las componentes en Y de estas dos fuerzas menos la de la masa, la del peso, que sería masa por gravedad, ¿sí? Entonces, es esta fuerza por el seno de 45, esta fuerza por el seno de 45, menos la masa por gravedad. Eso va a ser igual a 0. Bueno, ahí entonces reemplazan los valores y van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, que después ustedes van a igualar, ¿sí? Y les va a quedar que
por supuesto, N1 va a ser igual a N2, porque los ángulos son iguales, y va a ser igual a 1,4 newton. ¿Sí? ¿Se interpretó hasta ahí? Sí, por ahora sí. Bueno. Ahora salté algunos y voy al 23, pero después en cualquier cosa les muestro algunos en el medio para que ustedes puedan sacar captura de pantalla. ¿Por qué? Porque ahora lo que me interesa es analizar un problema que tenga fricción, ¿sí? Porque vamos a tener un coeficiente de rozamiento cinético, fíjense. Entonces, a partir del... Este era el 15, ¿no es cierto? El de la esfera del 15. Después, a partir del 17, son ejercicios que ya tenemos que calcular, que tenemos superficies que hay rozamiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a plantear el 23, y después ustedes les quedan para mirar algunos otros en el medio entre el 15 y el 23, teniendo en cuenta esto. Si a algunos no les sale o algo, después los vemos juntos la clase que viene, si quieren. Rosana, Pero si quieren, sí. ¿tiene alguna tabla que indique el rozamiento de cada superficie o algo? No, generalmente les aclaran el enunciado, ¿sí? Les va aclarando si tienen distintos rozamientos para cada superficie. Les aclara el coeficiente. Pero en general es el único, es un único coeficiente de rozamiento, excepto que tenga dos superficies distintas. Pero en general, cuando están apoyados en una superficie, como este ejemplo, el coeficiente de rozamiento es el mismo, ¿sí? Para todos los tres objetos. Bueno, vamos a hacer este y después, si quieren, más adelante les muestro, bueno, creo que nos va a sobrar un ratito de tiempo, les muestro algunos problemas resueltos ya para que ustedes hagan captura de pantalla anteriores al 23. Y si después a algunos no les sale o lo ven como está resuelto, pero no les sale, lo vemos juntos en una clase que viene, no hay problema, no es que los que salteamos no lo podemos mirar, ¿sí? No hay problema. Porque ya estaba preparado así el PowerPoint, pero si hay que preparar para la semana que viene algún ejercicio anterior al 23, lo hacemos, ¿eh? Bueno, vamos a leer primero el 23. Dice, el bloque A tiene una masa de 2 kilos, el B de 4 kilos y el C de 6. Los tres son arrastrados por una fuerza de 60 newton, como se indica en la figura. El coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies, que sería entre la superficie donde está apoyado y cada uno de los bloques, es 0,25. ¿Sí? Tenemos que calcular la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda que une A con B, la tensión de la cuerda que une B con C. Fíjense que es medio parecido, no hicimos ninguno todavía que tenga rozamiento, pero es medio parecido en el sentido ese que vimos que estaba colgando, que tenía una fuerza hacia arriba y que estaba colgando el bloque A, la cuerda que tenía masa, y el bloque C. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí lo que hicimos para calcular la aceleración era analizar como si este sistema fuera todo un solo bloque que está arrastrado por esta fuerza? ¿Sí? Acá también podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque como solamente tenemos esta fricción con respecto a cada uno de los bloques y es toda la misma, podemos analizar como si fuera un sistema de un solo cuerpo con la suma de los tres bloques y esta fuerza, ¿sí? Y la fuerza de rozamientos. Pero bueno, primero vamos a analizar bien cada uno de los bloques con sus respectivas fuerzas
Esto sería el diagrama de interacción, y después vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Para empezar digamos, a analizar bien todas las fuerzas para no olvidarnos de ninguna. Y después vemos cómo lo podemos resolver de la forma más fácil, como le decía yo, para sacar la aceleración, por ejemplo. Porque si no vamos a tener muchas incógnitas, T1, T2, ¿sí? Entonces una vez que tengamos la aceleración, ahí sí va a ser un poco más sencillo calcular las tensiones de la cuerda, porque vamos a tener menos incógnitas. Bueno, entonces tenemos el bloque A, que vamos a tener la tensión la tensión 1, que vamos a llamar la tensión entre el bloque A y el bloque B, y vamos a tener una fuerza de rozamiento que, recuerden siempre que se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces va a tener este sentido. En el bloque B vamos a tener la tensión que llamamos 2, que va a ser entre el bloque B y el bloque C, la tensión 1, que es la fuerza de acción, el par reacción de esta T1, y la fuerza de rozamiento del bloque B. Y con respecto a C lo mismo, pero en el C también le agregamos la fuerza que estaba aplicada sobre ese bloque que me decía en el dibujo, ¿verdad? Entonces tengo la tensión 2, que es la tensión que va entre el bloque B y el bloque C de la cuerda, y la fuerza de rozamiento que siempre es opuesta al movimiento. Esos serían los diagramas de interacción, de fuerza de cada uno de los bloques. Pero el diagrama de cuerpo libre, siempre recuerden que lo tenemos que hacer con los ejes. Ahí tenemos los datos. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del bloque A, en forma genérica, acá vieron que habíamos puesto solamente lo que es con respecto al X. No habíamos puesto la normal ni el peso, ¿sí? Es una forma genérica de dibujarlo como para empezar a interpretarlo, pero después en el diagrama de cuerpo libre no se olviden de todas las fuerzas que están sometidas a ese bloque, ¿sí? Por eso también tenemos en las ejes Y, tenemos la normal y el peso de A, ¿sí? Pusimos la Y positiva hacia arriba. ¿Y por qué puse la X positiva en este sentido? El sentido de la aceleración. Perfecto. La aceleración en X en ese sentido. Entonces, estas son las 4 fuerzas que tenemos aplicadas sobre el bloque A, ¿no es cierto? Tensión 1, la fuerza de rozamiento de A, que se opone al movimiento, la normal y el peso de A. En el bloque B, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos? Muy parecido, ¿no es cierto? Pero ojo que acá tenemos también la tensión 1. ¿Sí? Entonces tenemos la normal de B, el peso de B, la tensión 2, la tensión 1 y en el mismo sentido que la tensión 1, la fuerza de rozamiento B, ¿sí? Que está acá en rojo. Entonces ahí tenemos 2. Y para el cuerpo C tenemos la normal de C en Y, el peso también en Y, esta fuerza F en X, y tenemos la fuerza de rozamiento de C y la tensión 2. ¿Sí? Estos serían los diagramas de cada uno de los bloques. Como tenemos que calcular la aceleración del sistema, podemos pensarlo como haciendo el diagrama de cuerpo libre del sistema completo. Fíjense. Entonces, vamos a tener las normales de los 3, los pesos de los 3, la fuerza F y la fuerza de rozamiento de los 3, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces tenemos que analizar el sistema completo de esta manera, ¿sí? Vamos a tener, porque como cada peso es también la normal que genera ese cuerpo sobre la superficie, como tenemos 3 pesos distintos, ahí vamos a tener 3 normales distintas y 3 fuerzas de rozamiento, ¿sí? Que simbolizamos en una sola, pero es la suma de las 3. En cambio, esta fuerza es una fuerza única. ¿Se entiende entonces este diagrama de cuerpo libre del sistema completo? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sacamos la aceleración del sistema? Así planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje X como la masa por la aceleración en X.
Y entonces, en el sentido X positivo tenemos la fuerza y estas tres fuerzas de rozamiento negativas, ¿sí? Va a ser igual a la masa total del sistema, es decir, la suma de estas tres masas, por la aceleración. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento de A va a ser igual al coeficiente cinético por la normal de A. La fuerza de rozamiento de B va a ser el coeficiente cinético por la normal de B. Y lo mismo la de C, el coeficiente cinético por la normal del C. Entonces puedo reemplazar cada una de ellas por esto, ¿no es cierto? Saco factor común el coeficiente, y es la normal de A más la normal de B más la normal de C. Cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que hice? Sí, sí. Bien. Pero ahora lo que tengo que hacer es ver cómo puedo reemplazar estos valores. Porque F era dato, 60 newton. Esto es dato. La masa total la puedo calcular porque es la suma de las tres. Entonces la incógnita es la aceleración. Entonces, ¿cómo saco la normal de cada uno? Entonces la normal de cada uno es, si miro acá, la normal de B es el peso de B por G, porque si hago la sumatoria de fuerzas en I de cada uno de los bloques, ¿cómo me va a quedar la sumatoria de fuerzas en I de este bloque? NA positiva menos PA negativa, ¿verdad? Entonces quiere decir que NA es igual a PA. Quiere decir que NA es igual a masa de A por gravedad. NB va a ser igual a masa de B por gravedad. Entonces acá puedo sacar factor común gravedad y me queda todo este término, ¿se entendió? Cómo fui pasando cada una de ellas en función de la masa por la gravedad de cada uno. Y la masa Claro. total, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, saco factor común, entonces G, por eso me queda así. Y acá fíjense que es lo mismo, la masa total es la suma de las tres masas. Bueno, entonces, esto ahora sí ya tengo todos datos para despejar la aceleración. Ojo, ¿yo puedo simplificar todo esto con todo esto? Si no Algebraicamente. estuviera la fuerza. Claro, muy bien. Si no tuviera la fuerza, sí, pero acá en este caso no puedo, porque para simplificarlo tendría que tener la fuerza multiplicada por todo esto, ¿no? Así que no se puede simplificar. Lo tengo que pasar todo esto dividiendo, y ahí reemplazo los valores, y ahí voy a calcular la aceleración, ¿sí? Me va a dar 2,6 metros por segundo cuadrado. Entonces, una vez que ya tengo la aceleración, ahí sí puedo calcular cada una de estas T, que es lo que me pedía el enunciado, ¿verdad? Como ahí tengo el valor de la aceleración, entonces la tensión de la cuerda que une A y B va a ser igual. Lo hago, el diagrama, la segunda ley de Newton la hago para el bloque A, entonces ¿qué voy a tener? En X. Esta T1 positiva menos la fuerza de rozamiento de A negativa va a ser igual a masa de A por aceleración. ¿Cómo puedo reemplazar este valor? Fuerza de rozamiento de A siempre va a ser nu por la normal de A. ¿Sí? Acá lo que hice solamente es despejar T1. Entonces este que estaba en negativo lo pasé positivo. Acá lo que hicimos es poner, ¿cómo puedo calcular la fuerza de rozamiento? Es nu, el coeficiente cinético de rozamiento, por NA. Y NA a la vez era igual a MA por G. ¿Sí? Entonces todo esto es el peso de A, que a la vez es igual a NA, más masa por aceleración. Ahí fíjense que no tengo ya ninguna incógnita, porque la aceleración la tengo, este dato lo tengo, y todo esto lo tengo, puedo calcular T1. ¿Sí? Reemplazo valores y calculo T1. Y lo mismo T2. ¿Sí? T2 lo puedo calcular o del diagrama de cuerpo libre del bloque B, o del diagrama de cuerpo libre del bloque C. Hago la sumatoria. Lo hago para el bloque B, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa de B
por X, perdón, por la aceleración en X. Entonces en X acá que tengo positivo. Tengo positivo T2, tengo negativo T1 menos también negativo la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces T2 positivo menos T1 menos la fuerza de rozamiento en B va a ser igual a la masa de B por la aceleración en X. Reemplazo este valor, entonces la fuerza de rozamiento en B va a ser nu por la normal de B, que a la vez la normal de B va a ser igual a masa de B por G. ¿Sí? Bueno, ustedes acá no lo tengo todo desarrollado, pero es igual que esto, ¿cierto? Lo van desarrollando cada uno. Y como ya tienen el valor de T1, este también es un dato, pueden despejar T2, que les va a dar 30 newton. También, repito, el T2 lo pueden haber hecho analizando el diagrama de cuerpo libre del bloque C. Les tiene que dar lo mismo, les tiene que dar 30 newton. Bueno, hasta ahí tengo preparado nomás el PowerPoint de hoy. Pero como tenemos todavía 15 minutitos, si ustedes quieren les muestro algunos ejercicios en el medio antes del 23, para que ustedes después cuando analicen lo tengan para... Sí, dale. Bueno, sí, me parece bien. Bueno, ahí estoy abriendo las actividades, así las comparto. Como que se saltearon bastantes, pero no se hagan problemas, que cualquier cosa los miramos. O la semana que viene, si ustedes quieren, lo tratan de hacer, y si tienen alguna duda, o más adelante, cuando ustedes se pongan a hacerlos. Bien, hasta el 15 estos están resueltos. Salté algunos, también los pares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este par, miren, este es muy similar, si no me equivoco, al video que subió el profesor. Vieron que hay un video de cómo se resuelven también estos ejercicios, lo subió, no sé si ayer o anteayer. Entonces, es un sistemita muy parecido a este, creo, el que resuelve. Entonces les va diciendo todos los pasos. Y fíjense que justo en el 12 no tienen la respuesta, pero tienen que verificar que la aceleración va a tener este término. Fíjense que es un ejercicio algebraico, que no tiene un valor numérico. Entonces acá ya tienen la respuesta de, si ustedes llegan a esto de la aceleración, quiere decir que está bien. Bueno, esto lo hicimos. Y a partir del 17 ya tienen datos de rozamiento. Entonces, les voy a achicar un poquito ahí. Bueno, bajo un poquito. Ahí tienen, si quieren sacar la captura de pantalla del 17, para que ustedes después lo analicen y vean si les sale. Siempre tienen que recordar que la fuerza de rozamiento se va a poner al movimiento, así que en el diagrama de cuerpo libre siempre recuerden que va a ir para el sentido contrario del movimiento del cuerpo, y que siempre va a ser nu por la normal, ¿sí? Por la normal. Entonces ahí después la normal la van a sacar haciendo la sumatoria de fuerzas en I. Y en general, siempre entonces la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Así que si les da la masa, van a poder calcular la normal, porque como vimos recién, va a ser, la fuerza de rozamiento va a ser nu por la normal. Y después la normal la van a reemplazar por la masa de A, por ejemplo, por la gravedad, que generalmente va a ser dato la masa, como en este caso, ¿sí? Así que de esa forma fácilmente van a poder sacar el valor de la normal. En este caso, por lo que estoy viendo acá, les pide, no les va a dar el coeficiente de rozamiento, sino que eso va a ser lo que tienen que calcular. Pero va a salir de la ecuación, ¿sí? Les va a dar otro dato para que ustedes lo puedan resolver, no se hagan problema. Entonces, bueno, ¿ya hicieron captura de pantalla del 17? Sí. Sí, yo sí. Bueno, les muestro el 18. A ver si... es medio largo el 18.
Ah, no, el 18 es acá nada más, termina acá, perdón. El 18 también es un ejercicio que no es numérico. Tienen que llegar a una expresión, solamente esta expresión. Repito, si después cualquier cosa tienen dudas la semana que viene con alguno de estos ejercicios o más adelante, lo vemos juntos, no hay problema. El 19 es un poquito más largo. A ver si puedo achicar para que les... No. Les muestro en dos partes el 19 si quieren hacer captura. A ver, el inciso A. A ver. Bueno, puedo hacer que... Bueno, ahí se ve el 19, el inciso A. Y ahí les muestro el inciso B. Me avisan ustedes cuando avanzo. Avanzanos. Bueno, ahí tienen el 20, que también tienen que llegar a una expresión algebraica. Y el 21. Y el 22. El 22 que también tienen que llegar a una expresión matemática, ¿vieron? Por eso se plantea todo y termina acá. Se plantea y se deja expresado, no es numérico, por eso algunos no los hacemos porque no son numéricos. Bueno, y el 23 que lo tienen en el PowerPoint. A partir de la semana que viene, continuamos a partir del 23 en adelante, y si tienen alguna duda, vemos algunos de estos que hemos salteado, ¿sí? No hay problema, sí. Si alguno lo analiza y no entienden por qué alguna parte se resolvió de esa forma, o el diagrama de cuerpo libre, si no se entiende a lo mejor por qué, lo vemos juntos, ¿sí? No hay problema, pueden consultar todo lo que quieran. Bueno, entonces, si quieren que les...